Ahora sí, les estaba contando que esto que nos afecta a todos y tuvimos que aprender y evolucionar y bueno, relacionarnos de una forma distinta en todo el mundo, donde muchas veces estamos lejos de los afectos, lejos de las costumbres, donde esto golpea fuertemente a todo el mundo y donde cada país, de la manera que nos ha tocado, hemos diagramado y hemos realizado estrategias de acuerdo a la realidad y a la necesidad de cada uno. Yo les voy a contar brevemente en unos minutos para que esto no sea una exposición monótona. A mí me gusta lo que es el ida y vuelta y preguntas y respuestas. Un poco lo que hicimos en Uruguay en tres grandes áreas. Primero, que como tú bien decías, desde cuando asumimos el gobierno el 1 de marzo, ya desde antes de asumir estábamos trabajando previendo la llegada del coronavirus al Uruguay. Con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estábamos trabajando desde antes de asumir en medidas de contención y en barreras para eventuales contagios y minimizar los contagios. Por eso cuando asumimos, toda nuestra energía fue para combatir y tratar de prevenir la eventual llegada o los contagios. Trabajamos desde antes que detectáramos los primeros casos en Uruguay en desarrollar un sistema de diagnóstico. Desarrollamos lo que son test por PCR, los test que todos conocemos a nivel mundial, que tienen más sensibilidad y más seguridad. Lo desarrollamos en nuestro país en conjunto, un esfuerzo del sector público, de la Universidad de la República y del Instituto de Investigación Pasteur, del Instituto Pasteur, en conjunto con otros laboratorios privados que desarrollaron un test nacional. No nos quedamos ahí, desarrollamos también los hisopos, que son tan importantes para el diagnóstico, porque en aquel momento, en marzo, vimos que había mucha dependencia internacional y nosotros no teníamos soberanía como para poder tener estos reactivos tan importantes para diagnosticar, entonces los desarrollamos localmente. Y en ese aprendizaje que yo les cuento que todos tuvimos, nosotros veíamos el ejemplo de Asia y el ejemplo de Europa en el manejo del coronavirus. No se olviden que en nuestros países la pandemia llegó luego que ingresó en esas zonas del planeta. Por eso lo que hicimos con el ministro de Salud Pública fue reunirnos con embajadores y ver lo que hacían otros países con éxito, lo que habían sido decisiones de éxito o políticas de éxito. Por eso nos reunimos con el embajador de Corea del Sur. En aquel momento Corea del Sur era noticia por la cantidad de test que hacían por habitante, la cantidad de test que hacían en relación a su población. Y bueno, lo que el embajador de Corea nos relataba era el desarrollo de autotest, esos que vas en el auto y la persona ni siquiera se baja del auto y se puede realizar el test. Y la importancia de realizar mucho testeo. Creo que el coronavirus y la estrategia uruguaya se basa en testeo, en detección de los casos. Tenemos una división de epidemiología dentro del Ministerio de Salud Pública que trabaja muy fuertemente en detectar los contactos. O sea, cuando se detecta un positivo, se hace un trabajo epidemiológico, un seguimiento epidemiológico para detectar los últimos contactos que una persona tuvo en los últimos 7 días. Esos contactos se aíslan, y ahí está la tercera parte de la estrategia, el aislamiento. Se aíslan por 7 días para luego ser testeados nuevamente. Eso que hicimos, esta estrategia, que bueno, eso fue con respecto a la prevención y al seguimiento, fue complementado con un sistema de salud que nosotros tomamos de una administración anterior y tratamos de prepararlo mejor para la llegada del coronavirus. Dispusimos que las operaciones que no sean de urgencia o que no sean oncológicas se puedan reprogramar. Esto era para tener capacidad de camas de CTI. También dispusimos, en Uruguay existe una muy fuerte presencia de emergencias móviles, de atención a domicilio. Entonces establecimos fuertemente que las personas no vayan a los centros de salud, no vayan a los hospitales y se atiendan en domicilio. Esto fue para que no se centre el contagio en hospitales. Esto también lo vimos en otros países.
Vimos que en Europa, sobre todo, los hospitales eran grandes lugares donde se contagian las personas y los trabajadores de la salud, y los trabajadores de la salud tenían un número muy alto de contagio. Entonces lo que hicimos fue hacer que la persona no vaya a los hospitales en la medida que puedan y se atiendan en domicilio. También aumentamos las camas de CTI en el país, que actualmente está en un número de 22 camas cada 100.000 habitantes, con la adquisición de respiradores y con la adquisición de monitores, con un incremento de tecnología importante. Ahí tuvimos el apoyo de un grupo empresarial de Uruguay que organizó unas jornadas de recaudación para la compra de respiradores para los hospitales públicos, con lo que tuvimos un aumento de unos 300 respiradores, unas 300 camas de CTI. Eso con lo que corresponde a la estrategia sanitaria. Pero ahora, yendo un poco más a la parte funcional o la parte política, esto se puede llevar a cabo por un equipo compacto, tener un equipo compacto de gestión, desde el Ministerio de Salud Pública, donde el ministro y a nosotros que nos toca ocupar este rol de viceministro, subsecretario, en conjunto con los trabajadores del ministerio, que también armamos un buen equipo dentro del gobierno con el resto de los ministerios. Nosotros en Uruguay nos toca gobernar en coalición, por lo que los restos de los ministerios no son todos de un mismo partido político y tenemos una muy buena relación de trabajo, una muy buena relación que se basa en la eficiencia y se basa mucho en la complementación y en el trabajo interinstitucional. Todo esto liderado por nuestro presidente, por Luis Lacalle Pou, que es quien nos guía y quien toma las decisiones con respecto a la política en materia de país, y es el que, bueno, ha tomado decisiones trascendentales como el tema de la cuarentena, que sin duda lo vamos a hablar más adelante. Y este equipo que les hablo también es un equipo que funciona del gobierno hacia el resto de la ciudadanía. Hablo de equipo como equipo de todo el país. Nosotros, todos los uruguayos, estamos comprometidos atrás de una estrategia y trabajamos mancomunadamente para prevenir los contagios. Y esto es muy importante porque nosotros decidimos no establecer una cuarentena obligatoria y apelamos al uso de la libertad responsable de las personas, que cada individuo tome conciencia de la importancia de cuidarse y cuidar a los demás, de la importancia de utilizar el tapabocas, de la importancia del distanciamiento físico sostenido, de la importancia del lavado de manos, y todas esas recomendaciones que hicimos del Ministerio de Salud Pública del gobierno, cada persona las tomó, las hizo propias, y eso fue lo que en definitiva fue la clave del éxito uruguayo, la responsabilidad ciudadana, el cuidado, el aislamiento voluntario, el no hacer aglomeraciones, no tener eventos sociales. Todo eso es lo que en definitiva hace que se prevengan los contagios. Y todo esto se lleva a cabo, y ya entro en el tercer eje del lineamiento de la estrategia uruguaya, y es una comunicación transparente. Es muy importante para los gobernantes y para los ciudadanos tener una comunicación directa y transparente con quienes tomamos las decisiones y quienes estamos al frente del ministerio o al frente del gobierno. Aquí en Uruguay la comunicación es diaria en cuanto a los nuevos casos, los nuevos test, en cuanto a cuando lamentamos tener fallecidos, y a través de conferencias de prensa que son semanales o a veces con menos tiempo, donde el propio ministro de Salud Pública o el presidente de la República salen a los medios de prensa a dar las noticias o a comunicar las novedades con respecto a la pandemia. Y esto es muy importante porque cualquier medio del país, cualquier medio de prensa del país puede preguntarle al presidente de la República sobre cualquier tema que quiera conocer. Y esto, por más que no se dice, es una imagen de transparencia sobre cualquier medio que quiera preguntar cualquier cosa, que es muy fuerte para la ciudadanía. Entonces, en esa comunicación transparente que yo les hago mención y les comento, este hecho es muy importante. Sumado a un departamento de comunicación del Ministerio de Salud Pública que utilizamos todas las herramientas para hacerle llegar a las personas
el mensaje. Utilizamos redes sociales, utilizamos influencers, utilizamos TikTok, que es la red social para jóvenes, realizamos comunicados de prensa, realizamos jornadas con los medios para intercambiar ideas e información. Quiere decir que no escatimamos en recursos para lo que es una comunicación transparente y una comunicación efectiva. Y también tenemos una unidad de mensaje. Aquí en Uruguay no es que damos notas constantemente o salimos a los medios indistintamente, sino que tenemos una unidad de mensaje que está centralizada en Presidencia de la República, en el Ministerio de Salud Pública, y cada vez que un jerarca o cada vez que un gobernante emite un mensaje o una norma o algo a los medios, está en sintonía con el resto del gobierno. Eso es muy importante por el tema de tener una unidad de mensaje. Y a su vez, en eso del equipo que yo les decía, en Uruguay nosotros, salvo algunas excepciones por parte de algunos miembros de la oposición, todo el sistema político está atrás de una estrategia del país, está atrás de una estrategia del Ministerio de Salud Pública y del gobierno. Entonces eso es muy importante para enfrentar esto como nación, esto como país, y en definitiva vuelvo a lo que decía de que el éxito, no éxito, a mí me gusta hablar de evolución favorable, porque el éxito en esta pandemia es muy relativo. Todos estamos sufriendo las consecuencias y a todos nos cambió nuestra forma de vida, y en todos los países lamentablemente tuvimos que padecer muertes. Entonces, la evolución favorable se basa en estos tres pilares que yo le hacía mención. Pero bueno, si quieren, podemos intercambiar en algunas consultas para no ser más extenso. Básicamente, esa es la primera presentación y una introducción para conocer qué estamos haciendo en Uruguay y aprender un poquito más entre Paraguay y Uruguay. Cuando hablamos justamente de esa relación de trabajo, de ser un equipo, el concepto de evolución favorable, la importancia de la comunicación, o sea, son cosas que definitivamente quedan. Tengo varias preguntas muy concretas luego para que nos comente, pero me gustaría incluso empezar con algo un poco más humano, si no te es molestia. Como sos joven, me gustaría conocer, que por lo menos le puedas contar brevemente en 1 o 2 minutos a la audiencia, de dónde un poco nace tu vocación por la gestión pública. Me estabas comentando antes si esto ya es desde bien joven o fue algo repentino, y un poco tu llegada al Viceministerio de Salud. Pues creo que es importante en nuestros países impulsar a la participación de los jóvenes en lo público, ¿verdad? Impulsar, motivar y darnos cuenta de la única forma de transformar la realidad es si nos involucramos. Entonces, Berta, vos con tu edad, que bueno, nos toca estar prácticamente en la misma edad y formando parte del equipo que trabaja en esta evolución favorable en el caso uruguayo, me gustaría si podés contarnos un poquitito de tu historia y después nos vamos a preguntas muy concretas ya sobre este tema. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la oportunidad de contar un poco algo personal de cómo llegamos a trabajar en política. Yo arranqué trabajando en política o militando hace unos 13 años con el que ahora presidente, Luis Lacalle Pou, y un grupo de amigos fundamos una agrupación dentro del Partido Nacional, nuestro partido aquí en Uruguay, porque veíamos muchas cosas que no nos gustaban de la realidad, muchas injusticias, muchas cuestiones que se llevaban a cabo que queríamos cambiar. Y como tú bien decías, la mejor herramienta o la mejor forma de cambiarlo es involucrarse. Entonces, en esa rebeldía más de juventud, con un candidato o un líder joven, nuestro presidente tiene 47 años, 47, 48 años, o sea que con un líder joven, en aquel momento más joven todavía, tomamos la iniciativa de fundar una agrupación, una lista dentro del Partido Nacional y dedicarnos a la actividad política. Una actividad política que a mí me ha dado todo, como persona, como lo que soy, me ha formado, me ha dado grandes afectos, me ha dado grandes
momentos, y también me ha dado la oportunidad de poder trabajar para mi país. Hace unos 5 o 6 años, cuando, bien decían, nos tocó ocupar la suplencia en una banca de diputados, ahí pudimos realizar cosas, pero desde la oposición, y siempre trabajando con el anhelo de llegar al gobierno. Pero llegar al gobierno no por el fin de ser gobernante, sino por el fin de poder hacer cosas y poder trabajar para los demás. Eh, a mí mi desvelo, y es un poco lo que el presidente siempre nos inculca, que el día más importante es el día que nos tengamos que ir de acá, el día que yo tenga que dejar el ministerio y que deje un sistema de salud mucho más de mejor calidad y de mejor acceso para todos los uruguayos. Ese es mi desvelo y eso para lo que trabajamos todos los días. Un poco la llegada al ministerio, y les voy a hacer una anécdota. A mí el presidente de la República me convoca el 11 de diciembre a las 3:30 de la tarde, y lo tengo grabado porque mi novia Florencia me regaló un cuadro con esa fecha y el momento de cómo estaba el cielo en aquel momento en el país. En aquel momento nos convoca para bueno, proponernos como viceministro del Ministerio de Salud Pública, y al mismo tiempo que fue una alegría muy grande, también fue una responsabilidad muy grande, porque yo siento la mochila de poder trabajar y poder hacer y poder solucionar muchas injusticias y poder mejorar la calidad de salud en nuestro país y poder trabajar para los demás. Y desde ese momento, que ya nos estábamos preparando, hasta marzo que asumimos la responsabilidad, nosotros venimos con muchos sueños, con muchas ideas, con muchos proyectos, con mucho ánimo y mucho empuje, y el 13 de marzo, cuando se detectan los primeros casos, les tengo que contar que la primera reacción personal fue como que de una angustia, porque teníamos que enfrentar algo desconocido, algo que nunca se había visto, nunca habíamos visto en nuestro país en el corto plazo. La última pandemia que tuvimos que enfrentar fue hace 100 años, en 1918. El Ministerio de Salud Pública todavía no estaba creado, se creó en 1934, o sea que el primer ministro que tiene que enfrentar la pandemia es el ministro Salinas, y a mí me toca ser el primer viceministro en el Uruguay en enfrentar una pandemia. Entonces, esa angustia se transforma rápido en rebeldía y se transforma rápido en fortaleza para poder enfrentar esta pandemia, porque si nos toca estar acá y nos toca que esta pandemia llegue a nuestro país, lo que tenemos que hacer nosotros, la responsabilidad que tenemos, es dar todo lo que tenemos, dar todo lo que es nuestro ser para poder minimizar los efectos del coronavirus. Y eso fue lo que nos propusimos a partir de ese momento, eso es lo que estamos trabajando, y la verdad que no tenemos descanso. Tenemos largas horas y jornadas en el ministerio, fines de semana, trabajamos en conjunto, armamos equipo, y bueno, eso se transforma en decisiones que algunas podrán ser no las mejores, que eso después con el tiempo se verán, pero en decisiones que siempre son pensando en combatir el virus y minimizar lo que es el impacto del coronavirus. Qué espectacular lo que nos contás. Tengo acá varias preguntas que me están llegando también, pero realmente me quedo mucho con algo que dijiste, que es algo que creo que tenemos que transmitir mucho, ¿verdad? Veíamos cosas que no nos gustaban, estaba diciendo, ¿verdad? Y como ojalá todos quienes están escuchando acá o a cualquiera que llegue, es importante que cuando no nos gusta algo y vemos, en realidad de esa indignación nazca mayor compromiso. Así que al margen de ser de otro país o de otro espacio, te agradezco tu entrada, porque creo que tenemos que motivarnos y valorarnos cuando se sale de la zona de confort y se decide entrar, porque realmente es un enorme desafío, y yo creo que es un imperativo ético que tenemos también, la transformación de dejar un mejor lugar a quienes nos siguen, ¿verdad? Entiendo también, José Luis, que vos sos administrador, que no sos médico, si no estoy equivocado. Y ahí te quiero hacer una pregunta ya entrando en lo concreto. Por ejemplo, en los procesos de las compras públicas que tuvieron ustedes ahora, porque evidentemente en esta urgencia y emergencia, por lo menos en nuestro país, hubo grandes escándalos
que me han tocado formar parte porque hice muchas denuncias. Entonces me gustaría conocer si ustedes en ese proceso de compras públicas generaron procesos distintos, hicieron muchas excepciones, respetaron las licitaciones, generaron algún marco distinto. ¿Cómo jugaron en esa credibilidad que necesitaban, pero también con la urgencia del caso en las compras? Bueno, eso que tú haces referencia, efectivamente fue algo que tuvimos que enfrentar, porque la urgencia de necesitar muchos insumos, el país no está preparado nunca para enfrentar una pandemia, hace que tengamos que acelerar algunos procesos. Fíjate que nosotros tuvimos que comprar respiradores, monitores, equipos de protección personal, como son tapabocas, túnicas, máscaras, todo lo que son elementos de seguridad. Tuvimos que desarrollar los test y efectivamente pagarlos. Algo que dispusimos en nuestro país es que los test, el 100% de los test los paga el gobierno, los paga el Estado. Los test que mandan a hacer los médicos o los test que mandamos a hacer del Ministerio de Salud Pública son todos pagos por el gobierno. En ese sentido, con el ministro Salinas siempre interpusimos lo que es la transparencia antes que la urgencia. Y es muy difícil estas decisiones, por eso te digo que cada país o cada gobernante tiene su fórmula o tiene su estrategia. Acá no hay fórmulas mágicas para combatir el coronavirus. Sí hay distintas estrategias. Nosotros, capaz que por haber previsto de antemano o tener una muy buena capacidad de camas de CTI, no teníamos una urgencia grave en aumentar la cantidad de camas comprando respiradores. Sí lo hicimos porque no sabíamos o no sabemos esto cuándo se termina y si efectivamente se podrían llegar a utilizar. Entonces, compramos respiradores a través de procesos de compra, de licitaciones. Las licitaciones no las hicimos completamente del Ministerio de Salud Pública, sino que involucramos al Ministerio de Economía y Finanzas para que ellos, que son los expertos en cuanto a compras y a licitaciones, nos dieran una mano desde el Ministerio de Economía y Finanzas. En el desarrollo de los test nacionales también hicimos una licitación para la adquisición y la compra de test, donde todos los laboratorios que querían se podían presentar a licitar y el gobierno después le adjudicaba una cantidad para comprar. En ese sentido, sí hicimos licitaciones y llamados a precios nacionales e internacionales, porque tenemos que contextualizar también que en aquel momento había una gran dependencia internacional y había muchos países donde se te quedaban con los productos. Muchas veces habían vuelos que quedaba la mercadería confiscada en algún país porque tenían necesidad de esos insumos. Entonces, en ese escenario, que es muy complejo para los gobernantes, nosotros optamos por las licitaciones, optamos por los mecanismos de compra del Ministerio de Economía y Finanzas, y en definitiva porque tuvimos una evolución favorable y tenemos una evolución favorable que no hace que tengamos que tener estos productos con la urgencia que se merece. Porque habrá sido difícil quizá decidirlo, entonces un poco también te pregunto del lado humano, cuando todos los países fueron a una cuarentena extrema, ustedes también hicieron cuarentena, pero en un momento dado, y vi algunas publicidades de ustedes sobre el tema, pero muy buenas, o sea, muy comunicacionales, el tema de los 2 metros y cuestiones así. Es como que ustedes tomaron una decisión de abrirse un poquitito más, ¿verdad? Y responsabilizar a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo tomaron esa decisión? ¿Cómo trabajaron ese proceso para realmente llegar a la gente y animarse a eso? Para de esa forma tener también esta evolución favorable, porque fue como fue todo un riesgo también de alguna forma la decisión que tomaron, porque a veces lo más fácil quizás es discrecionalmente decir cerramos todas las puertas, nadie sale, y jugar a ese proceso cívico no es poca cosa. Entonces, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivieron? ¿Y qué impresión te causa? Es muy buena la pregunta, Sebastián, porque el riesgo cero es cuando las personas se quedan en la casa aisladas, pero si las personas las obligamos o se quedan en la casa voluntariamente, en definitiva paramos la economía y el país no produce y las personas no pueden desarrollarse. Entonces, ese equilibrio entre lo sanitario y lo económico fue lo que el presidente de la República
ejemplifica como perillas, como reguladores que hay que regular entre lo sanitario, lo económico y lo educativo. Entonces esas perillas, que el centro de mando lo tiene el presidente, fue lo que fuimos regulando en estos 6 meses para poder tomar esas decisiones. Entonces cada decisión de apertura fue consensuada y fue una decisión que fue aconsejada por un grupo de expertos. También funciona dentro del gobierno, asesorando a Presidencia de la República y al Ministerio de Salud Pública, un grupo asesor científico honorario. Son los más prestigiosos científicos de nuestro país, la academia, que forma un grupo de decenas de científicos y de personas que dan su tiempo, que dan su intelecto, que dan su trabajo para asesorar al gobierno en cuanto al coronavirus. Y ese estudio y ese asesoramiento fue lo que nos permitió tomar decisiones de apertura, que son medidas, cada decisión es programada y es progresiva. No pasamos de no tener nada de actividad a tener al 100%. Por ejemplo, cuando retornamos a las clases, primero retornamos las clases en las escuelas rurales, luego en los departamentos del interior y luego en la capital, con un tiempo acotado, con una presencialidad acotada, un día sí, un día no, se dividieron los grupos. Ahora estamos avanzando y tenemos presencialidad todos los días, tenemos los centros educativos abiertos, las universidades funcionando, pero fue muy progresivo desde mayo cuando decidimos retornar en la fase educativa hasta ahora. Y eso lo hemos hecho con todas las ramas que hemos decidido abrir. Con el retorno al fútbol profesional, por nombrarte otra, también empezamos progresivamente testeando a los jugadores, realizando prácticas individuales, luego prácticas colectivas, hasta llegar a jugar los partidos de fútbol. En ese sentido, cada rama que hemos abierto lo hemos hecho de manera progresiva, medida. Hemos testeado en muchas ocasiones cada rama que hemos abierto mediante testeo aleatorio para medir el impacto, si ha habido algún contagio, y lo hemos hecho desde ese lugar. Pero en definitiva es muy difícil mantener el equilibrio entre lo sanitario, lo económico, lo social, lo educativo, pero siempre priorizando lo sanitario y realizando aperturas y retorno a actividades que son muy medidas y muy estudiadas antes de llevarlas a cabo. Dos preguntas rápidas, después le paso la pelota a Crista, que tiene ya varias. Le estoy sacando la... Primero, preguntas breves, ¿verdad? Te tiro al vuelo ya todas. Una que me quedó, este grupo asesor científico honorario de la academia, si es multidisciplinario o son todos médicos o todo un solo perfil. O sea, sería súper interesante saber el perfil del grupo. Y después preguntarte sobre dos cuestiones, ¿verdad? La primera, ¿cómo están trabajando el tema de la frontera seca? Ustedes tienen frontera seca, creo que solo con Brasil, seca. Entonces, ¿cómo están trabajando el tema de la frontera seca, la apertura o no, el trabajo ahí en Chuy, si no estoy equivocado justamente? Y sobre el tema de la estrategia de testeo y rastreo, porque ya hablaste del retorno presencial a clase, que era algo que me interesaba mucho. Ustedes hacen test a todos los contactos, porque vi que nos comentaste justamente que a los 7 días le hacían test a los contactos, pero por ende, ¿a todos los contactos se le hacía test gratuito a los 7 días o solo algunos? Entonces, lo del grupo asesor científico, si es multidisciplinario, frontera seca y el tema del test. Esas 3 preguntas te dejo como últimas mías y le paso a Crista, que tiene unas cuantas anotadas que yo le frené. Bien, gracias, Sebastián. Con respecto a los técnicos, son multidisciplinarios. Hay médicos, científicos, intelectuales, hay de toda índole. Es un grupo de más de 50 asesores científicos que nos dan una mano en cuanto a asesoramiento de reaperturas, de ramas, de riesgos, de medidas a tomar, de test. Ahí hay un montón de aspectos que trabajamos en conjunto. La frontera es uno de los puntos que al Ministerio de Salud Pública y al gobierno nos preocupa,
que trabajamos desde el principio de la pandemia, porque el virus no entiende de fronteras. Y a ustedes, obviamente, que les debe pasar lo mismo, que en cuanto a frontera seca, cuando uno cruza una calle y está en un país o en otro, se deben tomar decisiones como si fuera una sola ciudad. Entonces, en ese sentido, con Brasil, que efectivamente es el único país que tenemos frontera seca, tenemos un convenio que es desde hace unos años, pero que ahora lo potenciamos, que tratamos a las ciudades fronterizas como una única unidad sanitaria. Esto quiere decir que los testeos son los mismos de ambos lados de la frontera. Quiere decir que se hace seguimiento epidemiológico desde ambos lados de la frontera y se toman medidas espejo para controlar el virus. Trabajamos mancomunadamente con las autoridades brasileras para realizar seguimiento de los casos y tenemos también un laboratorio instalado del lado uruguayo, un laboratorio para test por PCR que instalamos desde hace un tiempo para tener rapidez en el testeo. Y ahí ya llevamos hecho miles de test en la frontera para tratar de diagnosticar y prevenir nuevos contagios. Es la estrategia que hacemos en Uruguay, pero potenciada a lo que es la frontera. Y tu pregunta con respecto a los test de contacto, acá en la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública establecieron lo que es el contacto estrecho, o sea, el tiempo que tiene que estar una persona en contacto con otra sin protección, o sea, sin mascarilla, para que efectivamente pueda haber un contagio, o si ese contacto se da en un ambiente cerrado o en un ambiente abierto, o si se da directamente frente a frente, o si se da a una distancia prudencial, para establecer si es un contacto estrecho o no. Si esa persona es un contacto estrecho, efectivamente se testea. Nosotros no ahorramos en test porque todo lo que podamos hacer de testeo lo vamos a prevenir más adelante o lo vamos a ahorrar más adelante. Si detectamos un caso a tiempo, ese caso no va a estar contagiando a otras personas o va a estar aislado antes de tiempo o le vamos a poder hacer el seguimiento epidemiológico con mayor anterioridad si lo detectamos después. Entonces, en ese sentido, nuestra política de testeo es un testeo masivo. Hemos hecho testeos a personas 2 o 3 veces para efectivamente cerciorarnos de que no tenga el virus y hacemos una política de testeo masivo. Tenemos una red de 26 laboratorios de biología molecular en todo el país testeando y debemos estar entre los primeros puestos de América en cuanto a testeo de acuerdo a la población. En ese sentido, nuestra estrategia es testear, testear y testear. Sí, gracias Sebastián, gracias señor ministro. Bueno, comentarles que estamos recibiendo mensajes de varias ciudades del país, de Ciudad del Este, Horqueta, Encarnación, Ñemby, San Lorenzo, de Asunción y también desde Montevideo. Muchos saludos, tanto para el público como para el señor viceministro. Algunas preguntas que quería trasladarle, algunas ya fueron respondidas, como por ejemplo la actuación con respecto al tema de la frontera seca, el control sobre las compras públicas, cuáles fueron las medidas adoptadas para evitar cualquier tipo de dudas o casos de corrupción. Y tengo dos preguntas que se las hago de una vez. Una es con respecto al tratamiento preventivo, si es que la sociedad o sea vulnerable o no, recibió algún tipo de tratamiento preventivo en este tiempo, en estos meses. Y la otra es si Uruguay cuenta con un plan de contingencia en el caso de que tengan algún tipo de disparos o de pico de casos, ¿verdad? Bien, muchas gracias, Crista. Mirá, tratamiento preventivo, la mejor prevención es tener las medidas de precaución. Tapaboca, el distanciamiento físico sostenido, la higiene de manos, la utilización de alcohol en gel. Esa es la mejor política preventiva que podemos tener todos para cuidarnos. Lo que hicimos en Uruguay también fue una fuerte campaña de vacunación antigripal. Aquí todos los años, desde mayo a agosto,
se da la época donde las infecciones respiratorias agudas graves son efectivamente una enfermedad que puede llegar a complicar al sistema de salud en cuanto a consultas, en cuanto a internaciones y en cuanto hasta fallecimientos. Por eso, en este año hicimos una muy fuerte campaña de vacunación antigripal, que obviamente no previene el coronavirus y obviamente no tiene efecto en cuanto a la enfermedad del coronavirus, pero sí tiene efecto en, primero, tener una población que no se enferme de gripe, de influenza, por lo que va a ser una población que requiera menos servicio del personal de salud, menos atención médica. Tenemos, al haber vacunado 1.000.000 de personas, haber distribuido 1.000.000 de dosis de la vacuna, tenemos que hoy en día, luego casi de haber pasado todo el invierno, las infecciones respiratorias agudas graves están en el mínimo histórico, están planchadas, no hay consultas casi por gripes o por enfermedades respiratorias. Eso hace que no se haya tenido que internar gente, eso hace que los trabajadores de la salud no hayan tenido que atender este tipo de consulta y funcionó como una medida de prevención, por más que no es directa con el coronavirus, pero sí una medida que colaboró con lo que es la evolución favorable que ahora tenemos. Y en ese sentido, como tú preguntabas de la población vulnerable, también hicimos un fuerte hincapié en nuestros adultos mayores. Aquí en Uruguay tuvimos un brote que fue en los residenciales para la tercera edad, en los residenciales para adultos mayores, con lo que luego de esto ya estábamos trabajando fuertemente en un plan para la atención sanitaria, y lo que hacemos ahora es ir a visitar e ir a atender a estos residenciales en el propio residencial con atención médica semanal o atención médica quincenal. Hacemos un seguimiento sumado a una vacunación muy exitosa en estos lugares, sumado también a un relevamiento que tenemos en tiempo real de saber el estado de los residenciales, unas fiscalizaciones que hemos hecho en este tiempo, que hace que protejamos a la población más vulnerable en cuanto al coronavirus, que son los mayores de 65 años. Como vimos, esto afecta muy fuertemente a las personas mayores, donde les puede causar el fallecimiento, donde la tasa de mortalidad es mucho más alta que a las personas jóvenes. Por eso trabajamos fuertemente en prevenir el contagio en esa población. Gracias, viceministro. Una pregunta más y luego ya vamos a las últimas conclusiones. Nos escribe la senadora Nani Arrúa desde Ciudad del Este. Pregunta si están utilizando medicamentos como la ivermectina, hidroxicloroquina, plasma o similares en los casos que tienen de personas que dan positivo, ¿verdad? Bien, mirá, en esto todos fuimos aprendiendo. Al principio de la pandemia se hablaba que había drogas que funcionaban para el coronavirus, como la hidroxicloroquina. Desarrollamos una línea experimental en ese sentido, pero luego se demostró que la hidroxicloroquina no era eficiente para tratar el coronavirus. En cuanto al tratamiento de plasmaféresis o tratamiento con plasma inmune, también desarrollamos una línea de experimentación donde tuvimos donantes de plasma, personas que ya tuvieron coronavirus, que por los bajos niveles de internación y fallecimiento no hemos utilizado como plan nacional para el tratamiento del coronavirus. En ese sentido, obviamente que cada médico tratante tiene que disponer de qué tratamiento pueda dar. Como ustedes saben, no hay nada que la Organización Mundial de Salud haya establecido como tratamiento eficiente para el coronavirus, por lo que en Uruguay lo que tenemos son líneas experimentales que cada médico tratante decide si puede ejecutar o no de acuerdo a la patología del paciente. Bien, gracias. Bueno, por mi parte, para ir concluyendo, veo claramente diferencias o cuestiones que hicieron diferencia en cuanto a tanto cuestiones estructurales, cuestiones comunicacionales, y rescato sobre todo una gran confianza y madurez política, ¿verdad? Tanto política como ciudadana, en el marco de ese concepto de libertad con responsabilidad que
que bueno, claramente les está dando los resultados exitosos o al menos deseables desde los lugares en que nosotros estamos. Nos encantaría tener la situación controlada como tiene Uruguay y deseamos que nuestra hermana República de Uruguay siga por ese camino. En ese sentido, desearle el mayor de los éxitos, señor viceministro, agradecerle por el espacio. Y bueno, a título personal, hacer un saludo también a su partido, al Partido Nacional, un partido amigo con el que me ha tocado compartir varios espacios de formación. Sebastián, si querés algunas palabras para redondear. Sí, muy brevemente, en honor a la puntualidad que nos gusta cumplir acá en nuestro espacio. Primero agradecer, como bien lo dijo Krista, también al partido que usted pertenece, al Partido Nacional. Tengo grandes amigos ahí. A la fundación Konrad Adenauer, también una fundación amiga que por cierto en Montevideo está, quienes de alguna forma están más cercanos a nosotros. Y realmente agradecer tu presencia, viceministro, tu presencia, José Luis, en poder estar, porque creo que esta pandemia nos hizo dar cuenta a todos que el vivir en el mundo nos obliga a estar conectados y conectados en serio. Nos obliga a darnos cuenta de que no podemos vivir totalmente en un mundo individualista, que tenemos que compartir conocimiento, compartir muchas cosas para así aprender a futuro. Definitivamente lo que les tocó a ustedes, a un gobierno recién asumido, no es un gobierno que ha tenido que un año, unos meses, sino que literalmente recién asumido, afrontar con esto. Es un desafío a ser estudiado, como vos decís, con esta evolución favorable, al margen de lo que pueda o no ocurrir. Siempre hay que estudiar y conocer los liderazgos que han existido. Y así como dijiste que sentiste quizá una pequeña angustia al comienzo, pero después fuiste muy claro también de esa enorme, plenitud en este proceso. También de alguna forma la historia les ha dado a muchos de ustedes un lugar de privilegio, a quienes han tenido que dirigir la salud pública en un momento como este. Y realmente agradeciéndote a vos, agradezco también a muchas personas en nuestro país, ¿verdad?, que han hecho un buen trabajo en esta evolución favorable. Me gusta el término que decís, porque estuvieron a la altura de las circunstancias de la historia, al margen de errores, al margen de defectos, pero estuvieron a una altura de poner en primer lugar a su país y al mundo. Y eso no es poca cosa. Y cierro recordando a lo que dijiste, cuando decidieron entrar a la política siendo jóvenes, decidieron darse cuenta de la vocación pública, veíamos cosas que no nos gustaban, dijiste. Y yo creo eso a lo que están escuchando, y seguramente este video después va a ocurrir mucho más. Creo que muchos vemos hoy también, te digo, en nuestro país cosas que no nos gustan. Y ojalá a partir de esa mirada siempre descubramos más compromiso. Más que quedarnos solo en la protesta, comprometernos, involucrarnos y actuar. Porque si hacemos eso, vamos a tener el privilegio histórico de alguna vez poder ayudar a dejar un mundo mejor para nuestros hijos, aunque sea un poco más. Así que gracias por tu presencia, y bueno, a disposición también nosotros desde Paraguay para cualquier tipo de necesidad, que esta no sea la primera y última vez, sino que podamos seguir generando diálogos como este, José Luis. Bueno, Sebastián, Krista, por mi parte un placer conversar con ustedes. Siempre me parece muy bueno y muy buena ocasión intercambiar sobre experiencias y aprender de todos, porque en definitiva en esto estamos todos aprendiendo y estamos todos sufriendo lo que son todos las consecuencias de la pandemia. Y cuando esto pase, porque efectivamente esto va a pasar, como tú decís, Sebastián, nos van a quedar un montón de aprendizaje, de efectivamente valorar las cosas importantes que tenemos que valorar, y muchas veces discutimos, y a veces en el ámbito político discutimos por cosas que no hacen a la importancia del día a día de las personas, o no hacen a la esencia de lo que tenemos que cambiar o lo que tenemos que hacer como gobernantes. Entonces, creo que esta pandemia que nos toca enfrentar, nos toca vivir, también nos va a hacer evolucionar, nos va a hacer cambiar nuestra forma de pensar, de vivir, de sentir, y todo eso que estamos anhelando, como son los afectos, los abrazos,
la, la sociabilización, que es muy importante para poder desarrollarnos como personas y desarrollarnos como sociedad. Cuando todo eso vuelva, sin duda va a ser un momento muy importante y trascendental, y sin duda no va a estar la oportunidad de poder encontrarnos y seguir construyendo juntos. Así que mi agradecimiento para la Fundación Feliciano Martínez, a ustedes por este rato de poder intercambiar y estar a las órdenes desde Montevideo, desde aquí del Ministerio o del lugar que nos pueda tocar para poder seguir aprendiendo y construyendo entre todos. Muchas gracias por haber dado la oportunidad. Muchas gracias. Estamos, gracias. Gracias a todos los que siguieron la transmisión y seguramente que también algunos nos van a ver después. Ya es hora del fútbol o de la actividad que tengan ahora. Una vez más, muchas gracias, que estén bien y que nos sigamos cuidando entre todos. Un gusto. Un gusto, hasta luego. Chao. Hasta luego.